1, 2, 3. ¡Llegamos al cuarto piso! Y aunque se sienta un poco alto y el mundo se vea muy distinto, venimos decididas a conquistarlo y a celebrar que estamos hasta arriba con todo y que ya necesitamos lentes para verlo. y pasemos media hora buscando las llaves y el teléfono. Desde acá la vida pasa todo menos lenta. Pero ya sabemos que correr no es necesariamente la forma de llegar. Las metas y los sueños siguen acumulándose. Pero hoy solo perseguimos los que nos hacen más felices. Cambiamos las cubas por los vinos, Los tacones por los tenis las fiestas por las series. y las prisas por la calma de saber que los 40 son solo el comienzo. Bienvenidas a la tercera temporada llena de superpoderes para compartir. Y de nuevas cuarentonas orgullosas que llegaron a este espacio decididas a seguir construyendo juntas el verdadero Cuarentonas Power. Desde muy chiquitas vamos haciendo la lista de las cosas que debemos cumplir. Es muy fácil portarse bien en la escuela, sacar las mejores calificaciones, estudiar una carrera, trabajar en algo que te guste, conseguir un partidazo para casarte, ser felices y comer perdices. Entonces crecemos palomeando metas sin pensar nunca en lo que sigue de los perdices, porque llegando a esa parte nos damos cuenta de que quién sabe qué son y cómo se comen para de verdad ser feliz. Hoy tenemos con nosotras a una cuarentona bien chingona que se dedicó a cumplir cabalmente con cada meta de su lista y tuvo que viajar por todo el mundo para encontrar en sus 40 que el verdadero camino para lograrlo era justo en sentido contrario y hacia adentro. Hola, somos Mariana Fernández. Y Andrea Sordo. Bienvenidas sean todas a este nuevo capítulo de Cuarentonas Power. Ha sido una semana intensa en redes. Sigan escribiéndonos que nos encanta. Y fíjense que esta semana también les vamos a dar mucho de qué hablar, porque la cuarentona que tenemos por acá tiene una historia increíble que la ha llevado a hacer honor a su apellido dando vueltas por el mundo hasta encontrar su lugar. Mexicana, nacida en Australia, parisina, bogotana y chilanga, al frente de la Dirección de Patrocinios de la Federación Mexicana de Fútbol. Sin más vueltas, bienvenida Jennifer. ¡Ay, qué emoción tenerte aquí! Gracias por tenerme aquí. No, gracias por estar acá, para contarnos tu historia. Estamos seguros de que más de una se va a identificar. Totalmente. Con lo y que eso nos vas a contar. Espero, porque de verdad de que ha sido un viaje largo. Bueno, no tan largo, ¿verdad? 40 no es tan largo. 40 no es tan largo y como dice nuestra intro, es solo el principio. Exacto. Además es que vas a ser una gran inspiración para muchísimas que están en ese proceso de recalcular su vida aún a los 40 años, ¿no? Nunca es tarde, pero no nos queremos adelantar y mejor cuéntanos tú. Naces en Australia por azares del destino. Llegas a México todavía siendo una bebé, vas a la escuela, estudias tu carrera, arrancas el cumplidero, todas tus metas, vas palomeando y ¿qué? ¿Qué pasa? Pues la lista se acabó. Eso fue lo que pasó. O sea, tenías un checklist y lo llenaste. Tenía el checklist de que fui construyendo durante mi vida, de decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que debería de estar haciendo. Y llegó un momento en que la lista se acabó. O sea, cumplí check, 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 check. Y después, ¿Qué sentiste? un poco de vacío. Un poco de vacío porque al final era algo que estaba cumpliendo yo para alguien más, pero no necesariamente dentro de ese checklist había espacios o cosas o realmente lo que yo quería hacer. ¿Qué fue esas cosas que palomeaste? ¿A qué edad lo alcanzaste? O sea, ¿cuándo sientes el ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora para dónde? Pues este checklist es yo creo que la vida que nos han enseñado dentro de este sistema. Okay. Es lo dijeron bien en la introducción, ir a la escuela, es tener buenas calificaciones, es ser buena hija, es entrar a una carrera, es saber qué quieres estudiar cuando tienes 18, 19 años, que creo que es el peor momento. O sea, paren de exigir que Exactamente. sepamos algo a esa edad. A menos que de verdad tengas una vocación. No sé, medicina, leyes, o sea, hay ciertas vocaciones que creo que a los 18 años podrías decir, estoy listo y esto es para lo que vine a esta vida, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí simplemente sigues
el camino. Es, pues, medio que soy bueno para las matemáticas, pues área 1. Medio que soy bueno para las ciencias, pues por ahí área 2. No sé qué hacer, área 3, porque pues de ahí puedes estudiar, algo saldrá, ¿no? Sí. Entonces, pues es entrar a la universidad, terminar la universidad, tener una pareja, tener una relación estable, tener amigos, empezar a viajar, por supuesto, en este sentido de ser mujer, en este plano y en este momento de la vida, pues era casarte. Claro. En los 2000, En los 2000. Para todos los que éramos veinteañeros. Como en esa diría época. Natalia Lafourcade. En el 2000, pues como hombres de París. ¡Ey! ¿Ves? Todo tan sabia Era tu ella. canción. Era tu Tal cual, canción. era mi canción. Y entonces, pues era, después de casarte, pues, ¿qué sigue? Tener hijos. Y después, ¿qué sigue? Tener otro hijo. Y después, ¿Quién sabe? ¿quién sabe? Entonces, cuando yo estaba casada, me casé a los 23 años, en un espacio como de mucha ilusión, donde no sabía qué seguía después, pero pues era parte de la lista. Claro. Era parte de ese sentido de decir, esto es de las cosas que quiero cumplir en mi vida. Y además, qué suerte, ¿no? Porque, o sea, cuéntanos como esta historia de estabas trabajando, conoces a un güey más grande que tú. Más grande que yo, que está con un plan de irse a vivir a otro país, y entonces pues el decir ¿quieres estar conmigo? Venía incluido con nos vamos a ir a vivir a París. Pues, Wow, sí, ¿quién ya, diría ¿eh? que no Sí, a buscaba esa hombre de propuesta? París. Exacto, ¿quién diría que no a esa propuesta? Entonces, en una ilusión muy grande, pues era este sentido de uy, la hice, pero además la hice. La rompí. La rompí a los 23 La años. rompí. O sea, esto es ese espacio de tener esos cumplimientos o esos momentos de vida en donde vas diciendo, esto era lo que quería hacer, esto es lo que está ultra aceptado y aplaudido en la sociedad, en la familia, en los amigos. O sea, incluso, de verdad, yo ahí decía, les llevo la delantera A Y todos. se siente uno bien, ¿no? Claro, Ahí, en ese claro, papel. porque es ese accomplishment de decir, lo logré. Claro. Lo Pero logré, además aunque- estabas bien morrita. Claro, pero después también viene esta parte en donde dices, bueno, no lo dices porque hasta ahora lo pienso. En ese momento, pues yo no sabía qué iba a pasar los años después. Claro. Porque pues ahí es la primer parte de tu vida. O sea, a los 40 creo que ya es como la mitad en donde empiezas a ver realmente qué es lo que sigue para tu segunda mitad de tu vida. A los 23 es como que, pues ya lo logré, tal, ya voy corriendo, voy haciendo las cosas, pero no necesariamente tienes claro qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar cuando Traes realmente... como este impulso nada más, Claro, ¿no? cuando estás en tu madurez en todos los sentidos, ¿no? Pues O sea, en así tu literal madurez- son como los milestones de los bebés, ¿no? Que ahora todos los libros de crianza hablan de estos milestones que pues son las cosas que pues que tiene que cumplir porque va Exacto. creciendo. O sea, y no a es los 3 que meses quiera. tiene que hacer esto, y a los 6 tiene que mover la cabeza, y al año tiene que empezar a Exacto, caminar, exacto. y al año 3 meses, así es este checklist que la verdad lo he platicado incluso con mis amigas, que no es algo que se diga realmente, ni que esté No, por ni ahí. que te digan, toma tu pergamino, Exacto, cúmplelo, ¿no? exacto. Que es un poco también como este chiste en donde te dicen tu pareja tiene que ser ese príncipe azul, pero pues qué azul, ¿no? Sí, O sea, que esa gama de ¿en qué azules, tonalidad? ¿en qué tonalidades? Y Porque entonces es un poco esta- esta parte que cada quien tiene su propio checklist. Cada quien Claro. tiene esa lista Sí, que cumplir. pero sí, o sea, creo que hoy mucho menos, estas nuevas generaciones mucho menos, pero creo que en nuestra generación Claro. el checklist era muy El mismo, generalizado. ¿no? Muy o sea, generalizado. no, era, sí tener era, y te sales a tu tantito del proveedor. guacal y Exacto, pero gradúate, y entonces después de eso, pues viene esta parte de, sí, como mujer, empieza a trabajar, empieza a experimentar esta parte profesional, pero si tienes esta parte de pareja, pues entonces Eso es- se vuelve es tu más pri- eso es importante, ¿no? tu Se eso es vuelve tu segundo prioridad, término, claro. ¿no? Aunque hayas tenido un espacio y una, no quiero decir como parte profesional, porque más bien es educativa, como muy intensa, ¿no? O sea, de verdad estudiar y meterle horas y horas a las tareas y a la universidad y el cursos y después de la universidad la maestría, porque pues también era parte de ese seguir cumpliendo y ese seguir teniendo esas estrellitas para entonces tener un mejor currículum personal. Y que muchas veces, como dices, era para ti, porque pues estaba entendido que si el hombre o tu pareja tenía que crecer, o tú
pues no ibas a votar por tu crecimiento, ibas a votar por el crecimiento de tu pareja y Claro. tú acompañabas. Y eso es, creo que desde este espacio, y en el título lo dijeron, de ti hacia afuera. Ese cumplimiento y ese ver que el otro entonces empieza a crecer porque nos va a ir bien a los dos. Claro, ¿no? lo hago por el bien común. Exacto, de la familia, ¿no? Aunque en ese momento la familia eran dos, Era- pero es por pero el ya bien era- común ya era de la la familia. familia, Exacto, claro. de la familia. Pero también, digo, yo en ese sentido agradezco al universo, a la energía que estaba dentro de mí, que nunca perdí esa idea y esa voz que estaba detrás de mi cabeza todo el tiempo diciéndome, ¿qué más vas a hacer? Que de todo lo que estudiaste y de todo lo que has construido y de todo lo que, sí, pongámosle entre comillas, sufrido en esa parte de educación, ¿cómo lo vas a dejar perder? ¿No? Entonces, eso siempre estuvo dentro de mí, a pesar de tener estos años, muchos años de acompañamiento y de decir es por el bien de la familia y estamos construyendo algo más grande, etcétera. Y tenías una foto muy bonita. Claro. Sí, Una sí. foto que además era envidiable. O sea, llegas a París, señora. Señora, ahí no puedo decir como con grande así bombo y platillo, porque pues literalmente en París pues eres extranjero, tal cual, y te lo hacen sentir los franceses, ¿no? O sea, nada de bienvenida Nada a París. de bienvenida, nada de que aunque digas tu mejor pronunciación de bonjour, que es la palabra más difícil, pero es la que tienes que practicar más para que como se sienta. Para ver si te que eres- camuflajeas. Exacto, para ver si te camuflajeas. Para que al menos te pregunten de qué región eres. Exacto, exacto. O si eres europea, Ajá, así, como, ¿no? ¿de dónde Te hacen sentir que no perteneces, pero entonces en ese espacio yo decía, perfecto, tengo el espacio para seguir estudiando. Claro. Y entonces, pues, ¿por qué no? En esta cosquillita y en este sentir muy personal mío, yo dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí, qué padre, 2 meses ser turista en esta ciudad porque es un sueño museo. estar ahí, ¿no? Pero entonces seguí estudiando y me metí a estudiar un diplomado de fotografía y entonces me metí a estudiar la Sorbonne francés. Entonces era seguir construyendo y seguir metiéndole pues estas monedas o te seguías alimentando. estas palomitas a mi lista, ¿no? O sea, Aunque todavía no habías puesto en práctica ninguna. Exacto. Pues sí, porque en México estuviste trabajando poco. Sí, poco como becaria. O sea, fue como becaria esta y parte te fuiste- de estudiar y trabajar, que eso, o sea, sí, estoy segura que este podcast lo escucha más gente que no solamente tiene 40 años, o sea, Sí. gente mucho más joven o que creo que es ahí lo más importante, mamás que están educando a Sí. sus Sus hijas y a chavitos. sus hijos y a sus hijes, ¿no? Hoy. En ese sentido, el empezar a trabajar pronto te da una visión y una oportunidad y una libertad, sobre todo una libertad financiera, que necesitas para entonces que cuando digas, ya cumplí el checklist y no estoy satisfecha, poder dar el salto a otro camino. Claro, Sí, que eso fue claro. lo que a ti te ayudó. Sí, o sea, lo entendí en el momento y lo Ok. entendí porque al final, cuando mi checklist termina, también termina mi relación. Pero a ver, estás en Creo París. que estoy Sí, haciendo sí, mi sí, historia espera, de espera, vamos, espera. venimos. Es que Sí, es para ver así. si están poniendo atención. Estamos clarísimas aquí, pero Te casas. te vas a París. Eres la señora de París, aunque no te hagan muchas fiestas. Sí, eres la pero señora fotógrafa No, de pero de era, París. era más bien como, ¿quién de mis amigos quiere venir a mi Claro. casa? Vivimos en París, wow. Sí, o sea, cáiganme de claro, visita. cáiganme de visita Yo los quien llevo quiera, a comer ¿no? la mejor sopa de De cebolla. Exacto. Oye, porque además, espérate, te vas a París como expatriado. Claro. Con prestaciones de expatriado. Sí. En la capital de la moda y el ombligo del mundo para muchos. Pero se va como expatriado él. Correcto. Tú vas de acompañante. Correcto. Pero ella va de esposa de expatriado, güey, O que sea, la sí. vives muy bien. Sí, pero, Sí, la pero vives no puedes, muy bien. no puedes trabajar. O sea, Exacto. tienes un estatus de. No eres ciudadano. O sea. Tienes un estatus de acompañante que tiene muchos beneficios y muchas ventajas, que para mí fue el poderme dar el lujo de estudiar 1 año y medio, Claro. algo que si yo hubiera seguido trabajando, No hubieras no lo podido hubiera hacer. hecho. O sea, en ese sentido de decir,
¿qué hubiera pasado si, Ajá. no? Si no me hubiera ido a París, si no me hubiera casado, si yo hubiera seguido en ese camino de ser becaria y después ser junior y luego senior, y luego brand manager, etcétera, Ajá. etcétera, etcétera. Ese crecimiento Ese natural. crecimiento, pues al final no me hubiera dado la oportunidad de poner en pausa mi vida profesional 2, 3, hasta 6 años, que en mi caso fueron 6 años, ¿no? Y decir, me quiero ir a estudiar fotografía, me quiero ir a estudiar cocina, que eso fue lo de después, que en el movimiento hacia Colombia fue como estudio cocina, hago corte y confección, literalmente. O sea, me podrían decir, tengo el letrero de Martha Stewart, pero también después lo dejé y está ahora guardado en el cajón. Sí, no, o sea, además pasamos de lo super girly Sí. al mundo de los hombres. Pues sí, un poco. Sí. Sí, a un mundo de hombres, a un mundo en donde hoy este espacio puede entenderse ultramachista, pero también es un espacio en el que si habemos mujeres en los espacios de toma de decisiones y toma de poder, vamos a poder hacer cosas diferentes, pero sobre todo darle visibilidad hoy a un deporte que es el deporte, o sea, hoy al fútbol femenil dentro de todo este sistema que ya existe, que me parece súper relevante, ¿no? Claro. Pero para que tú llegaras de Martha Stewart a patear balones, Pero también después lo dejé. tuviste Podemos decir también Miranda Priestley, porque este ha sido mi sueño. de haber sido Mi Miranda sueño Priestley. toda la vida. ¿A quién ponemos en la No, parte de Martha Stewart a Miranda Priestley. Claro, Ok, bueno. claro. De Martha Stewart a Miranda Priestley. ¿Tuviste algo que además a mí me parece maravilloso para este podcast que te sucedió justo al cumplir 40 años? Correcto. Sí, siempre he tenido en mi vida este espacio del viaje, este espacio de conocer otros lugares. He tenido la oportunidad y el privilegio de estar en lugares que de verdad han sido espectaculares y que hoy en esos momentos de caos, de querer ir a ese lugar de calma, voy a esos lugares en donde he estado, que ha sido viajando, ¿no? Okay. Entonces, te vas de París, te vas de México a París acompañando a tu pareja de ese entonces. Luego a su marido, al partidazo. Al partidazo. Al pez gordo. Viajas con él, hacen vida de pareja y por el bien común en París. A él lo mueven a Colombia, se van a Bogotá. En Bogotá también estás en esta onda de señora acompañante. Ahora sí, mucho mejor. Okay. Ahora sí regreso a Latinoamérica con unos beneficios como los que ahora sí todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Y sí, yo iba, o sea, yo tenía este espacio de ser, sin demeritar nada, pero ir al gym a las 11 de la mañana, después ir al café con mis amigas. Eras después doñita copetona. Con orgullo de decirlo. Con orgullo de decirlo. A mí me encantaría hacer un año de mi vida doñita con copetona. Orgullo de decirlo. Con orgullo de decirlo. Oye, lo disfruté, claro. Me la pasé bien y qué bueno que lo pude vivir. Totalmente. ¿Qué te hace abandonar esa bonita? La copetudez. ¿La qué? La copetudez. ¿Qué te hace abandonar la copetudez? Además de esta cosquillita de decir, claro, ¿para qué estudié tanto? Fueron varias cosas. Yo creo que en mi persona y en mi pensamiento nunca estuvo la posibilidad de abandonarlo. Ok, tú la habías puesto porque también pausa. Sabías que regresaría. Y ese espacio también creo que es muy importante, porque sí, a los 23 años, la ilusión, casarte, wow, lo que todas queríamos en ese momento. O sea, hoy película de Barbie, si quieres casar, quieres estar con el Ken perfecto, etcétera. Uh-huh. No te preguntas nada. No cuestionas. No te cuestionas realmente qué significa para ti el matrimonio, qué significa para él el matrimonio o para ella el matrimonio. O sea, no hay esa conversación, por más que haya, sí, vea las pláticas prematrimoniales, hazlo, conversa, hablen de dinero. Yo creo que no conozco a ninguna pareja que realmente lo haya hecho, pero lo haya hecho de verdad. O sea, para mí significa que esto es un proyecto de vida que nunca lo vamos a dejar, tal cual.
O sea, así era en mi cabeza. Puede haber altos y bajos, nos vamos a ir a vivir a otro país, qué increíble. Puede haber momentos de mucha abundancia, puede haber momentos que no tengamos realmente cómo pasar ese mes, digámoslo así, ¿no? Que te querrás ir de vacaciones a algún lado, pero a lo mejor en ese momento no puedes irte a ese lugar y entonces haces un picnic en el parque. No lo sé, ¿no? Pero es esa conversación real que debes de tener con tu pareja y que yo no la tuve. Y entonces, de ahí viene que la decisión para mí en ese momento, en donde sí yo sentía cierta incomodidad, porque también mis amigas en ese espacio empezaron a tener hijos. Okay. Porque siendo expatriado, teniendo todas las ventajas y todo el espacio para poder hacer una familia, era el mejor momento. Sí. De verdad, era el momento perfecto en donde tenía todas las facilidades para hacerlo. Claro, podías ir a dejar a los niños a la escuela y a las 11 llegar al gym. Y cuidarlos y tener ese espacio y poder hacer las tareas y poder estar a tiempo completo en ese sentido, ¿no? Y lo que sucede es que mis amigas en ese espacio y en ese círculo en el que yo estaba, todas empiezan a tener hijos. Todas absolutamente. Y yo, con este mismo Pepe Grillo que yo tenía en mi cabeza, esa voz que a mí me decía, tienes algo más que hacer, también siempre me dijo, no es el momento de tener hijos. Ok. Entonces, porque yo decía, no, yo hasta los 30, o sea, sí, qué padre el casarte súper joven, el irte a vivir a otro lado, el experimentar un montón de cosas, pero eso sí, siempre lo tuve claro. No iba a tener hijos hasta que tuviera 30. ¿Y él lo sabía? Sí, y creo de verdad que esa fue de las únicas conversaciones que sí tuvimos. Que tuvimos, pero que además fue como muy casual en el hecho de decir, oye, hasta los 30, sí, estoy muy joven, sí, yo no quiero, sí, tal. Ok, perfecto. Porque además él era más grande. 10 años más grande. Entonces, pero sí estuvimos de acuerdo en esto. No tuviera prisa, por tener chamacos. Él nunca tuvo las ganas. Okay. Entonces, creo que ayudaba. también eso ayudó. Eso ayudó. Entonces, sí, un buen día, más que la decisión la tomara yo, la tomaron por mí. Okay. Y que hoy, de verdad, gracias. Gracias por esa decisión que fue ultra dolorosa y que en ese momento yo no entendía qué estaba pasando porque era de verdad, me estaban rompiendo mi checklist. ¿En qué momento me di cuenta que yo tenía mi checklist completo? Pues fue antes de que sucediera esto. Cuando te lo rompieron. Y sí un poquito antes, porque era en ese espacio de decir, hoy puedo decir con todas sus letras, que tenía una ligera depresión, o no sé si tan ligera, pero que estaba en un espacio en donde no era yo. No eras tú. En donde estaba sobreviviendo los días. En donde estaba y respondiendo a las necesidades de crecimiento profesional de él, no tuyas, ¿no? Claro, y de ser la esposa perfecta que cosía manteles y servilletas y hacía cenas deliciosas y todos los días mi casa olía a galletas recién horneadas. Literalmente, de verdad. Que está bien, si eso las hace felices. Totalmente. Pero totalmente. si no, es una vocación. Exacto. Sí lo creo, es una vocación. Y cuando estuve ahí, lo gocé. Y gozaba hacer galletas, y gozaba hacer pasteles, y gozaba hacer el pavo de Navidad. O sea, lo gozaba. Hacer una lista. Mira, queremos unas galletitas, hay una faldita que me gusta, no, vamos a empezar a hacer pedidos. Entonces ahí fue donde me di cuenta que a pesar de haber cumplido con todos los renglones y con todas todo lo que las se esperaba de ti y con todo lo que se esperaba de mí, yo no estaba lo suficientemente feliz como hoy te puedo decir que sí lo estoy. Ok. Entonces, sí, un buen día en el desayuno fue como se rompe la lista. Ay, güey, es que me dices eso y haz de cuenta que no, o sea, te remontas a la historia prep. Totalmente. Y es un espacio en donde pues esto se acabó. Y es como, ¿cómo? O sea, en mi cabeza, de verdad, no estoy entendiendo. Porque además no sabes qué hacer porque estás acostumbrado a hacer por ellos o para ellos. Y sí tienes
4 títulos, porque pues, o sea, yo desde niña que veía esa pared en casa de mis abuelos con todos los títulos de mi papá, de mis tíos, de mi mamá, o sea, yo decía, o sea, ya quiero terminar la universidad para que poder colgar ahí. Y no solamente uno, o sea, el de la licenciatura, el de la maestría, el diplomado de no sé qué, el otro, el de París, o sea, yo quería llegar y colgar todo en esa pared, pero ¿de qué te sirve realmente si en ese momento de quiebre dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Aunque tenía todas las herramientas para que, por supuesto, cuando llegué a México y regresé, porque todo esto sucede fuera de aquí, fuera de mi casa, país, de tu gente, fuera de mi gente, familia. de mi familia, de mis amigos, o sea, sí, y creo que eso fue algo también que a mí me ayudó muchísimo, el haberlo hecho sola. Porque sí fue un espacio en donde dije, pues así es la vida, ¿no? Y así son lo que te pueden poner enfrente en esas situaciones de caos, de crisis, en donde no necesariamente tienes a nadie a tu lado, aunque sabes que tienes una red que te sostiene. Siempre tienes una red que te sostiene. Tu familia, tus amigos, o sea... A veces hasta quien menos te imaginas. Quien menos te imaginas es el que está ahí para ti. Sí. O sea, es que estás en Colombia. Sí. Te dicen. Te tienes que regresar, esto se acabó. Ahí le rompieron el checklist. Mira tu checklist, ¿sabes qué? Yo creo que nos vamos a divorciar, llégale. Y ahí, o sea, en lo que pasa todo este rollo tú sola de... ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? O sea, que agarras un avión y te regresas. ¿Qué haces? Te quedas un tiempo allá, pasó le das un mes, un puñetazo en la cara. O sea, bueno, realmente, ¿qué hice ese día? Me subí al coche y manejé, porque en Colombia hay una calle muy larga, pero la manejé ida y vuelta como 5 veces, sin sentido, ¿no? Pero literal me subí al coche a llorar, a decir, ¿qué está pasando? pero si soy la esposa perfecta. No estoy entendiendo, de verdad, qué pasó realmente. Pero con esa misma incógnita de qué fue lo que pasó, pues también dije, perfecto, pues ahora necesito una mudanza, necesito salir de este país, cancelar mi visa, comprar un boleto de avión, hacer mis maletas, etcétera, y en un mes... Empezaste otro checklist. Exacto. Ahora sí, tu checklist. Ahora sí, mi checklist mental, porque ese sí fue como de acción rápida, y en un mes yo ya estaba de vuelta en México. Ok. Tal cual. O sea, también parte de lo que a mí me define es hacer las cosas rápido. Creo que hasta mucha gente lo ha escuchado de mí cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Y siempre lo digo en un tweet, es hacer que las cosas pasen. Tal cual. En mi parte operativa, en la parte cuando trabajé en la agencia, hoy en esta posición que tengo, es hacer que las cosas pasen. Tal cual. A veces pierdes un poco la emocionalidad o la emoción y el sentimiento de lo que sucede alrededor. Sí, te vuelves más práctico. Pero al final, pues es ejecutar. Entonces, pues agarré mi mudanza, hice mis cosas, regresé a México y cuando estuve yo aquí, dije, es el momento de hacer un sprint, porque además me gusta correr, entonces por eso la referencia del sprint y no porque un maratón, pero es un sprint de 100 metros planos en donde tienes que ser la más rápida porque todo el mundo te lleva 6 años de ventaja. Claro. Los que eran becarios cuando te fuiste ya son directores. Claro. Y tú o brand managers, o sea. O lo que sea, pero sí. O sea, pero ya crecieron. Pero yo me quedé siendo becaria. Y yo sigo, Claro. sigo siendo becaria, ¿no? Claro, pero además era una becaria ultra calificada. Sí. O sea, una becaria que habla 4 idiomas, que tiene cursos de 40 cosas diferentes, que tengo esta visión y esta tolerancia a las nuevas culturas, esta apertura al cambio, etcétera, pero sí, sin un currículum real profesional en donde yo podría decir... Sí, te hace un desarrollo personal invaluable. Exacto. Por la Y parte de conocimientos, pero nada pero de... lo profesional. Exacto, no pero existía. cuando pides un trabajo Práctica. te dicen... Experiencia. ¿Cuál es tu experiencia? experiencia? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Pues, o sea, de suerte también. Volví a conectar con mi ex jefa de cuando fui becaria y entonces ahí se me abre una oportunidad de entrar a trabajar en una agencia de relaciones públicas. Y ahí empieza entonces toda mi parte de PR, de comunicación, de operación, ¿no? Esto sucede a tus 30.
todavía a mis 29. Y a mis 30, que fue ese año, yo regresé a México en mayo, cuando tenía todavía 29 años, y ese año cumplía 30 años. Ok. Y sí, de 30 años dije, quiero hacer algo de mí para mí. Y es ese regalo que yo me he dado, que sí fue un regalo material, que fueron unos zapatos con suelita roja, que me qué compré bonito. además Mira, en un viaje. Hasta la piel chinita, qué bonito, todos En un queremos. viaje en Nueva York. Claro. Y literal salir y en el árbol de, o sea, de verdad, es un cliché máximo. A la Carrie Bradshaw. Máximo de que a lo mejor hoy digo, No o sea, importa. me da risa, pero, No, hoy pero de dices, verdad. "Me lo en ese- cumplí". claro, y fue salir y ponérmelos y tomarme una foto con el pie alzado y gozar ese momento de cumplir 30 Así, años. es mi momento. Es mi momento, pero también es mi momento de correr entonces De con chingarle. estos tacones, Sí, sí, sí. ¿no? De O sea, correrle. de correr con los tacones bien puestos, porque entonces ahora es mi momento profesional, ¿no? Que entonces hablando de este recalcular, creo que a los 20 tienes este espacio de inspiración y de decir, me voy a comer el mundo y me voy a casar y voy a hacer esto y tengo 1000 sueños y es como todas esas ganas de comerte al mundo sin realmente saber de qué se trata. Ni esta qué. vida, De, que se ¿no? trata de la indigestión que te va a dar. Exacto. A los 30 para mí fue ese espacio profesional de 10 años de sin ver a los lados, tener esta meta de decir, tengo que alcanzarlo y tengo que alcanzar ese sueño que yo me puse cuando estaba en la escuela y cuando era niña y cuando estaba en la universidad y cuando estudié la maestría y cuando todo ese conocimiento que entraba a mí, que yo dije, algún día voy a hacer, pues entonces sí lo logré. Sí logré estar en la dirección de una de las agencias más grandes de este país, sí logré tener a 70 personas a mi cargo, sí logré hacer campañas para las marcas más importantes, sí logré hoy estar en el lugar en donde cada vez que digo cuál es mi puesto y en dónde estoy, la gente me dice, ¡qué sueño! Wow, ajá. ¡Qué padre! ¡Qué sueño! ¡Qué increíble lugar! ¿No? Pero sí fue un espacio y sí fue un momento en donde me dediqué única y exclusivamente a mi parte profesional. O sea, tus 20 los dedicaste, te iba a decir a tu parte personal, pero no, es a la parte personal de a quien acompañabas. De un sueño y De de un una sueño, ilusión, ok. Acabar digámoslo de así. cumplir el checklist. Exacto, sí. Los 30 te dedicaste a cumplir tu sueño profesional y llegan tus 40. Y llegan mis 40. Porque además los dos con éxito. O sea, Sí. si volteas a tomar la foto No, de tu totalmente, parte personal, güey, todo totalmente. el mundo quería estar ahí. Si llegas a tomar la foto de tu parte profesional de los 30 a los 40, pues todo el mundo quiere estar ahí. Claro, pero ¿Y llegó qué un pasa? momento que a mis 30, a los late 30s, o sea, 38, 39, Cuando empiezas a ver el cuarto piso cuando cerquita. cuando ya lo empiezas a ver cerca y cuando Es inminente. es inminente y otra Aunque me eche para atrás para agarrar el vuelo, voy a Exacto. llegar. Y otra referencia de verdad que solo la vamos a entender nosotros, y esto es para mi mamá, de verdad, que cuando Mamá ella... de Jen, ahí te hablan. Exacto. Cuando ella cumplió 40, que yo tenía 10 años, Claro. famosísimo Arjona, que no voy a ahondar más que eso, ¿no? Señora de las 4 décadas. Exactamente. Y entonces yo no sé por qué cantaba esa canción y se la cantaba. Y de pronto mi mamá me la empezó a cantar a mí. Y me dijo, ya te llegó el momento. Y dije, Sí, de ¿de ahora, qué? ahora O la sea, grasa abdominal la tienes tú. Y la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Dije, yo por eso me voy a seguir corriendo. O sea, a mí no me va a hablar este pendejo. Ay, me acuerdo, yo a mis 40 le A escribí mí a no me va a Arjona, hablar. nunca me contestó, le dije, no me identifico con Con tu tu canción. canción. Exacto. Pero nuevamente, pues estaba aquí atrás de mi cabeza Claro. dándome vueltas, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu vida? Sí, ya, o sea, eres una mujer de O sea, 40 tu Pepe años. Grillo no descansa. No descansa, nunca, ni cuando duermo. Nunca. Ahí está. De hecho, pues también creo que mi parte de lo que yo hago, no sé si mejor, bien o mal, es sobrepensar las cosas. Todo absolutamente. Y por eso es que este espacio, cuando yo me siento en un lugar en donde digo, wow, el éxito profesional, porque sí, wow. Y se donde siente estoy, bien, ¿no? No se hay- siente súper bien. Sí, claro. Pero ¿qué más? Porque ese éxito profesional y ese haber vivido para trabajar
está poco acompañado Claro, de es un que tema emocional. Yo creo Claro. que es también, que o sea, bloqueas. fue también un mecanismo de defensa, Claro. como para, Claro. me tengo que enfocar en esto y esta es mi meta y entonces cierro con candado. No, y además, a nadie ver, aquí entra no hay al espacio para corazón y deprimirse. aquí no, o sea, O sea, yo llegué, sí, con 2 maletas, a los 3 meses llegó una mudanza, empecé a vivir sola y dije, aquí no hay tiempo ni para Sí, llorar, no, ni para no. deprimirse, ni para... O sea, aquí hay que... y ni me hay que interesa accionar. Hay que encontrarme a accionar. otro señor a quien acompañar. Nada, nada. Aquí, acá mi corazoncito nadie entra, yo estoy chambeando. Exacto, totalmente. Y no entró nadie en 10 años. Y fue ese espacio también en donde sí el decir, me hace falta algo, pero me hace falta algo emocional, me hace Desde falta dentro. este chakra corazón, llamémosle así, Ajá. esta emoción, esta energía amorosa, y no me refiero a la energía amorosa de todo este sistema que me rodea, familiar, amigos, etcétera, Porque eso estaba. sino de adentro. Y decido en este espacio en donde uno de mis grandes amigos me presenta la montaña. Y Mahoma. Ah, no. no necesariamente, pero empezamos con una caminata en los Dínamos y después a ir a la Malinche y después yo de enamorarme de ese espacio en donde realmente eres tú contigo mismo. De conectar contigo. En donde conectas contigo, en donde hablas tú con tus pensamientos, pero me seguía haciendo falta algo de conectar con los pensamientos y la emoción y el corazón. Porque yo estaba súper presente, sentía esta recarga de energía cada vez que yo iba a la montaña, pero esa alineación completa de mente, cuerpo y corazón me hacía falta algo. Sí, pero regresabas de lunes O sea, no a se tu mantenía. chamba a chingarle. Claro. O sea, Todo, sí, pero sí. yo decía ya que llegue el fin y me voy a la montaña 24, o sea, 12 horas, estar ahí afuera, que la gente me decía, pero ¿no te cansa? Claro que me cansa, pero eso me recarga. O sea, era ese doble efecto. Y entonces sí, para mi cumpleaños número 40, decidí hacer un viaje yo sola y me fui al Base Camp del Everest, a los Himalaya. De esas decisiones que no te cuestionas y que confías plenamente en que las cosas van a salir bien. ¿Qué falta hace? Aprender a confiar, ¿no? O sea, sí, pero una decisión de ese tamaño, güey, hay muertos de ahí arriba así congelados, Sí, güey. y, o sea, y antes de hacer esto, no vean la película del terremoto, no hay que ver eso, no hay que ver así altitud no sé cuál, nada. Es que no hay que ver eso y no hay que oír a la gente. O Nada. sea, eso que luego te dicen, no, güey, ¿por qué no oyes a todos los demás? Porque me meten ruido en mi cabeza. Total. Y el ruido viene de un miedo. Claro. Y ese miedo es un miedo también a romper el checklist y a Claro. decir, este checklist no va conmigo. Y quiero hacer uno nuevo. Y quiero hacer uno que sea de colores neones y no tiene que ser ni rosa ni azul, ¿no? Tiene que ser el mío, que esté decorado como yo quiera. Como yo quiero. Pero es esa parte y ese miedo que de verdad todo el mundo me dijo, ¿qué miedo? ¿Cómo? ¿Te vas a ir sola? ¿No vas a ir con alguien? ¿Quién te va a recibir allá? No sé. La respuesta siempre era, no sé. Ya veremos. Y llegó el día y me subí al avión. Y en ese... Y con ganas de decirle, oiga, Capi, bájeme. La esquina bajan. En la esquina bajan, pero en ese de haber visto tanta película romántica, de verdad, porque amo los chick flicks, los amo sin parar y creo que es en el único espacio en donde me doy permiso de llorar, o sea, así de, o sea, ¿Qué tal que uno berrea todo lo que no ha berreado, no? claro. ¿Y por qué? Porque no es tu sentimiento. Claro. Porque Y está porque permitido. y porque está permitido, lo estás viendo desde alguien más, pero nada más te llega a ti y dices, no, esto no puedo llorar, tengo que ser perfecto, o sea. Entonces, en ese avión de más de 30 horas, en donde literalmente se me perdió un día de mi vida y se me perdió un día tan relevante porque fue el 30 de septiembre, que fue el día que me casé. No. Porque yo me fui, es que de verdad fue un viaje mágico hasta con este tipo de cosas, ¿no? Claro. Yo salí de México un 29 de septiembre y Llegaste llegué el a 31. Katmandú el 1 de octubre. Ajá. Y Y se perdió.
Se perdió en el Pierde- espacio. sí, porque cruzas la línea horaria. Pero Justo. además se perdió en un sentido de cerrar y de dejar Claro. ir. Claro. Y de verdad perdonar y de cerrar el ciclo. De dejar de poner importancia negativa a eso, ¿no? O sea, Exacto. Y de decir, esa este es mi emocionalidad. momento. Y este es mi nuevo inicio de vida. Y llegué a la montaña y me estaba esperando un Sherpa, que hoy es mi hermano, y Chiring me acompañó 18 días en la montaña en silencio, porque había momentos en los que hablábamos, pero también había mucho momento de silencio. Y ha sido una experiencia en donde no les puedo decir que fue, wow, todo maravilloso, color de rosa, el cielo azul todos los días. No. Los primeros días fueron de angustia, de un estrés impresionante, de una ansiedad por decir en dónde estoy. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Me quiero regresar y ¿cómo me regreso? Me trajo una avioneta y me metió a la montaña y la avioneta se fue y hoy está nublado y no he escuchado un helicóptero en todo el día. Entonces estamos atrapados en la montaña, literalmente. Pero es ese espacio de reflexión en donde yo dije, sí, me siento atrapada en el espacio que estoy viviendo hoy en mi vida. En el trabajo, en el decir, necesito cambiar del camino en el que estoy caminando a un nuevo camino. Porque ya no, yo veo pasar los helicópteros encima de mí, pero ninguno baja por mí. Si no me tiran la escalera. Güey. Nada. Entonces fue ese entendimiento que sí lo tengo que decir porque vino acompañado de 10 años de terapia, porque desde que yo llegué a México es algo que de verdad tiene que estar en la canasta básica y sí en el checklist de todo el mundo. Eso sí, ir a terapia. Ir a terapia, de verdad, y encuentren la terapia que es la que es favorable para cada persona. Porque no es, si yo te recomendara a Gis, con quien así voy y amo, que llevo 10 años con ella, probablemente no te funcione. Pero es ese encontrar las respuestas que te dan las experiencias. Las respuestas que a mí me dio la montaña no me las hubiera dado de la misma manera que si yo hubiera ido a, ay, sí, qué padre, vamos, sí, qué experiencia. 18 días en la montaña, sí, vamos a subir 5,000 metros, sí, hay que, o sea. No, de entrada, porque no te dejas vivir esa parte interior contigo, ¿no? O sea, exacto. Y buscamos, o sea, cuando estamos como en estos procesos de reencontrarnos, somos tan boicoteros con nosotros mismos que... Y yo soy experta. ¿no? O sea, mejor me jalo a 43 personas que quieran ir conmigo a la montaña. A que me hablen todo el tiempo. Para yo no irme. Exactamente. O sea, y somos expertos. Facilísimo. Eso lo sabemos hacer muy bien. Entonces, los primeros días, mucha ansiedad, muchos pensamientos de verdad de sentirme atrapada, ¿no? De sentir, no estoy encontrando el sentido por el que yo estoy hoy aquí, en este plano, en este espacio, ¿no? Sí, la montaña era una metáfora de tu vida, o sea, no, de lo que estaba pasando en tu vida y los primeros días personal. lloviendo y estaba súper nublado y por el cuarto día llegamos a un monasterio, a Dimboje, y en ese monasterio tuve una experiencia en donde sí fue algo fuera de este mundo. En donde yo entré, tenía esta curiosidad por conocer lo que había dentro de un monasterio. Estaba un Buda, estaban estos espacios de cánticos, de mantras. Y era un lugar, al final, ajeno a mí. Claro. Yo no lo conocía, no conozco la religión budista, la verdad. Pero fue un espacio en donde yo estaba tan dentro de mí. Y es ese viaje hacia adentro, es ese viaje hacia donde cuando empiezas a conocerte verdaderamente, lo primero que ves es tu sombra. Y es en donde la gente sale corriendo. Claro. Y dice, yo aquí no me meto, yo aquí esto no lo quiero vivir, no me gusta, me asusta, bye, y dejo la terapia y dejo absolutamente todo y sigo con el flow y me va bien no me gusta. Y todo perfecto. Entonces, en esa sombra que yo había venido en los 3-4 primeros días, ¿no? Entro al monasterio y sí entro en un espacio de meditación tan profundo en donde se derrite
toda la coraza que yo tenía alrededor del corazón y todo lo que yo puse de decir, a mí aquí no Nadie me vuelve me lastima. nadie a lastimar, con esta piedra no me vuelvo a tropezar, ¿no? Alicia Villarreal, por si quieren otra referencia. Porque te quedó grande la yegua. Y fue ese espacio en el que de verdad fue una conexión real de energía y de alineación de chakras y de sentimiento en donde pude conectar verdaderamente conmigo. Y donde dije, esto tenía que suceder cuando cumpliera 40, porque viene la segunda mitad de mi vida y espero que sea una segunda mitad espectacular. ¿Y para te diste un regalazo sin saber? No, por supuesto, por supuesto. O sea, fue el viaje ya de por sí era un regalo. O sea, Pero el haber entendido todo esto que viví, porque después de esto, evidentemente, salió el sol. o sea, chick flick. No, I chick flick. feel O sea, it in my fingers. totalmente. Salió el sol, los siguientes días, un clima divino, o sea, unas noches con una luna llena y con un ver la montaña y la nieve como reflejaba siendo un espejo y ver el amanecer a 5,700 metros. Wow. En un dorado perfecto y llegar al base camp del Everest en donde ese lugar tiene una energía tan particular, porque además antes que yo había hecho también terapia de ángeles, de verdad lo intenté todo. Yo quería estar bien. O sea, yo quería estar bien, entonces la terapia, yo lo intenté todo. Y entonces a mí me dijeron, Nepal, los Himalayas, es un lugar energético de alivio para el corazón. Sin saberlo, yo decidí este viaje. Te fuiste a meter Me fui a al decir. lugar donde se alivia el corazón. Exactamente. Así de, necesito cincel y martillo para deshacer esto. Tal cual. Y me fui a ese lugar en donde sí fue una sacudida por completo. Cuando sientes derretirte y sales del monasterio, ¿a quién le cuentas? No puedes compartir esa Al experiencia al Sherpa. ¿Qué haces? O sea, con toda esa emoción. A mi journal, a mi diario, a mi escribir, y no es algo que me encantaría poderlo hacerlo todos los días. Y en mi mente y en mi espacio de disciplina, digo, todos los días voy a escribir mis agradecimientos, porque de verdad quiero hacerlo. Pero en ese momento sí lo hice. Tenía este cuaderno en donde anotaba todo lo que estaba sintiendo. ¿Y has vuelto a leer ese día? Por supuesto. Sí, por supuesto. Y me voy de viaje y me lo llevo y aunque escriba 2, 3 palabras, pero es ese lugar a donde yo regreso cuando de verdad quiero recalcular mi vida. Okay. Quiero recalcular este espacio en donde, porque por supuesto yo regresé de este viaje con este flow diferente, con esta energía diferente y entonces dije, estoy en un lugar donde me siento incómoda. Y tomé una decisión dificilísima, que fue renunciar a mi trabajo. Dificilísima y además muy, muy mal vista, ¿no? O sea, muy mal vista, muy abrupta, ¿pero qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Además, ¿cómo vas a renunciar si eres la top de las tops? La top de la top, eres la socia, eres la directora. O sea, ¿cómo? ¿No? Esto estuvo acompañado también de un espacio en donde yo encontré mi lugar en el feminismo, en donde yo encontré esa conversación de los techos de cristal, de las oportunidades, de la normalización de ciertas cosas que hacemos las mujeres con las mismas mujeres, en donde no empecé a estar de acuerdo. Okay. En donde dije, si yo quiero hacer un verdadero cambio, el primer cambio que tengo que hacer es no fomentar esto que estoy viviendo. Okay. Por tanto, me tengo que salir de este dejar sistema. De aceptar esto. Dejar de aceptarlo, dejar de normalizarlo y dejar de ser parte de viaje. Y sí, me aventé al abismo sin tener nada. Porque tenía la certeza. Pero ya no tenías coraza. Eso sí. Ya ni coraza tenías. Eso era lo único que sí me daba este sentimiento de paz, de decir lo que venga,
es que te enseñaron a confiar. O sea, Correcto. A esos 40, cuando te fuiste de viaje, cuando dijiste, no sé, ¿no? O sea, ¿y quién te va a hacer? No sé. No ¿Y sé. qué vas a hacer? No sé. No sé. Y aprendiste que todo salió tan bien Claro. que eso te dio tu paracaídas para llegar y decir, pues ahí se ven, ahí va mi salto al vacío y no sé, y solo me puede ir bien. Solo me puede ir bien. Solo me puede ir bien porque he construido entonces esta red de personas que sé que, oye, échame la mano en esto, dame esta recomendación, Claro. habla bien de mí en este lugar. O sea, incluso cómo estoy yo aquí hoy sentada con ustedes. Sí, claro. ¿no? O Oigan, sea, es que todo se da de es- forma Está perfecta. cañón, Correcto, sí, está cañón. correcto. Y entonces es ese confiar que la red puede estar más arriba, más abajo, pero porque tienes la certeza de qué es lo que quieres y a dónde quieres ir. Independientemente de los checklists, de la parte profesional, perdón, de ese cumplimiento social al cual tienes que llegar y tienes que ser perfecto, la perfección realmente está en serte fiel a lo que tú quieres. Sí, porque este lanzarte al vacío puede ser dejando un trabajo, dejando un partidazo, Una relación, dejando una amiga tóxica, dejando, no, o sea, puede ser con cualquier cosa, que nos aferramos luego a cosas y por miedo y ni siquiera sabemos a qué le tenemos miedo. Exacto. O sea, son miedos idiotas de, sí, me voy a aventar y no me da miedo que me voy a matar porque ya sé que hay una red. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Pues aviéntate. Y yo Venga, creo que ¿no? le tenemos miedo a... al que dirán. Bueno, sí. Durísimo. O sea, el día que tomas una decisión poco popular, como divorciarte, como renunciar a donde eres socia, eres directora, la gente se te cuadra, sales por la calle y pásele usted por aquí porque nos conviene, ¿no? Cuando tú decides renunciar a todo eso que es poco popular para los demás, porque dicen, no manches, yo quisiera estar ahí, ya está, se le ocurre con la mano en la cintura decir ya no. Lo que te da miedo es lo que va a decir tu mamá, tu papá, tus primos, tu amiga. Güey, cuando ellos son los primeros que nos deberían decir qué es Go lo que for it. quieres Sí. Y salirte del sistema. y salirte de ese Eso sistema. nos da miedo, salirnos del sistema. Y entonces yo creo que en esta reflexión, en lugar de tener una hoja con líneas o una hoja cuadriculada, es tener un hoja en blanco y toda la paleta de colores enfrente de ti. De verdad que ese espacio y ese sentimiento también de comunidad con los que tienes cerca, porque no necesitas ser amigos de todos lados y gigante. No. O sea, este sentirte en contención te va a dar el poder hacer lo que realmente tú quieres. Y de verdad no es fácil. No es fácil y un solo viaje no te lo va a dar No, claro y que no. una sesión de terapia no te lo va a dar Y si no, pregúntenle 10 años de terapia, 10 años de viajes, 10. Es sí un trabajo, pero es un trabajo que sí tiene una gran recompensa. ¿Y cómo le haces después de 40 y tantos años que ahora sí podemos hablar que encontraste o estás viviendo un equilibrio entre lo laboral, lo personal y lo espiritual? ¿No? Esta alineación de la que hablabas. ¿Qué consejo le puedes dar a los que ahorita están en la carrera por la chamba, en la carrera O por perdidos. el partidazo, o yo me quiero volver súper espiritual, o la verdad, pues estar en tus 40 sin saber a dónde chintetes voltear? ¿Qué les dices? Yo creo que es un tema de tiempos, porque sí hay tiempo para todo. Y sí hay tiempo para soñar y para aventarte y para hacer tonterías y para agarrar tu coche e irte a Acapulco el fin de semana con todas las consecuencias que eso pueda traer. Ya, Acapulco sonó muy cuarentón, pero... Oye, Para irte Sol, a arena y mar. Exacto. Al baby, No, güey, es que vamos, hacemos honor al cuarentonas power, no. pero yo creo que sí hay momentos para todo. Hay momentos para dejarte ir en la ilusión. Hay momentos para dejarte ir en la parte profesional. Hay momentos para dejarte ir en una relación amorosa porque ese enamoramiento inicial dura muy poco. La energía, ¿cómo se llama? Energía de la nueva De relación. la nueva relación, exacto. Dura muy poco, pero
pero también hay ese espacio en el que la alineación, porque yo creo que vivir en un balance es una falacia, no existe. Ok. No existe el decir, O sea, dejen mi de trabajo, estarse mi familia. estresando porque todo esté equilibrado. No existe. Va a haber días en el que vas a estar ultra enfocado en tu trabajo porque tienes una gran presentación que hacer, porque tienes una entrevista que hacer, porque estás cambiando de chamba y entonces tienes que enfocarte a mandar currículums, a hacer tu mejor entrevista. Y en ese momento lo único que tiene que importarte es eso. Cuando estás en construcción de una familia y tienes hijos chiquitos, tienes que enfocarte y concentrarte en eso, los primeros años de tus hijos. Cuando tienes esta ilusión de querer viajar y hacer y gastarte todo tu dinero en un viaje, hazlo, porque después pues va a venir otro espacio, ¿no? Entonces, más bien, más que un balance de vida y esta alineación mente, cuerpo y corazón sí tiene que estar todo el tiempo y en todo momento, pero la alineación es hacia adentro. Y todo lo que viene hacia afuera de el trabajo, las relaciones, hay momentos para todo. Será más bien un tema de aprender a priorizar. Totalmente. ¿Qué te hace sentido a ti? Totalmente. En ese momento. En ese momento, ¿no? O sea, que si voy a priorizar mi familia, entonces quitarme la chaqueta mental de que la chamba se acabó. Claro. Si voy a priorizar mi chamba, entonces quitarme la chaqueta mental de que soy una mala madre. Claro. Sí, no, o sea, como aprender a priorizar y a estar en paz con esa decisión. En paz contigo. Creo que eso es, y de verdad es un camino largo. Sí, y es un ensayo y error. O sea, Hasta porque el hay Himalaya veces, te tuviste hasta que el ir. Himalaya me tuve que ir. Bien altísimo, Exacto, oigan. bien altísimo. No, Ahí y con los además congelados. No te tomaste foto con No me ellos, tomé ¿verdad? fotos con Gracias. ellos. Porque también es esa relación en donde sí me fui a este viaje, pero me fui llena de gadgets. O sea, mi Garmin, que entonces daba la señal satelital en donde estaba para que la gente supiera, o sea, mis papás sobre todo, dónde estaba, ¿no? Me podían traquear. Me podían traquear. No, si me perdía, no me iba a quedar yo congelada ahí, ¿no? O sea, iban a saber perfecto dónde estaba. El medidor del corazón, porque si subes la altura, no sé qué, el gel para no sé qué, el electrolito, o sea, tienes todas las herramientas alrededor. Pero esas herramientas a nivel personal sí es una red de amigos cercanos de verdad con los que puedas tener estas conversaciones Netas. del corazón y conversaciones netas. Tu familia, que es tu sistema y tu soporte de toda la vida, porque no importa lo que pase, ahí van a estar. No importa. Y te van a amar siempre. Siempre. Tu sistema de estar certero en qué es lo que tú quieres conseguir en términos profesionales, que puede ser desde un título, puede ser desde una cifra de dinero, puede ser desde una pasión por una vocación, o sea, pero de verdad, y sin miedo a decir, estudié leyes y ahora soy comentarista de deportes, ¿no? O estudié administración y ahora me dedico soy chef, exacto, pero es este no dejar de hacer las cosas. Y no dejar de perseguir tus sueños, ¿no? O sea, como ese Pepe Grillo al que haces referencia siempre nos está hablando y siempre nos está recordando qué era eso que nos hacía feliz. De hecho, en la primera temporada tuvimos aquí a Ana Elida y nos hablaba muchísimo que cuando no sepas muy bien qué hacer, te acuerdes De lo que era querías eso que hacer te de niño. Porque seguramente ahí está donde te vas a sentir bien, ¿no? Y, oye, pero es que hasta me volvió a poner chinita. Además de que le metes un sprint, rebasaste a todos, como decías, por la izquierda, te encuentras en tu parte de feminismo, decir, quiero salirme de este sistema, no puedo seguir fomentando que estas cosas pasen, pero además llegas a un mundo súper machista. Hiper machista. Sí. Ultra machista. No, ya. Pero ¿sabes qué? Llegué a este lugar no por coincidencia, sino porque volví a conectar con una mujer con la que ya había trabajado, que hoy es mi jefa. Ok. Entonces, independientemente del lugar en donde o del sistema en el que hoy estoy desarrollando y continuando este espacio profesional,
Creo que lo que más me enganchó de este nuevo rol fue ese espacio de poder tener una voz en una mesa en donde normalmente solamente se sientan hombres. O solamente los hombres hablan. O solamente los hombres hablan. Entonces, poder tener este espacio de decir, I hold your back, a ella, ¿no? En donde en las conversaciones que ella pueda tener, decir, tienes un equipo que te respalda y dentro de este equipo, yo como mujer te respaldo a ti como mujer. Pero además de eso, hoy en el momento en el que estamos viviendo, en el donde el deporte femenil se vuelve un espacio de entretenimiento, un espacio en donde vemos que nos levantamos a las 4 de la mañana a ver el fútbol femenil y ver a... Sí, yo, mis Matildas, que van a decir, ay, sí, pero es mexicana, sí, pero también las australianas llegaron a las semifinales. También. O sea, también yo me quería poner la t-shirt amarilla y el jersey amarillo para poder... gritar goles en un mundial, ¿no? Entonces yo decía, qué padre poder tener 2 selecciones a las cuales decirles. Claro. Exacto, Yo estoy convencida que México va a ganar el mundial con la selección de mujeres. O sea, que si algún día se cumple ese sueño de un día vamos a ganar el mundial, no va a ser con la Puta, y vamos a ir a tirar al ángel. Por supuesto. Segura. Por supuesto. Entonces también eso y este espacio en el que hoy las mujeres han tomado y esa voz que se ha construido en estos últimos meses, que hemos escuchado muchísimas noticias sobre picos de icebergs que se han desatado, conversaciones en donde hoy sí las mujeres tenemos una voz muy importante y el deporte es un espacio en el que todas las que hemos practicado deporte sabemos lo que significa la resiliencia, sabemos lo que significa el no darte por vencida y que la medalla no se hace en el último partido. Se construye. Es como en la montaña. En la montaña no celebras cuando llegas a la cima. Cuando llegas a la cima tienes que pensar que todavía tienes que bajar. En la montaña es 40% la subida para llegar y celebrar en la cima, 40% toda la bajada hasta llegar a el último lugar o decir el punto de inicio, y 20% lo tienes que guardar por si algo pasa. Wow, es tu reserva. Es tu reserva. Y así en la vida. Sí. Tienes que tener tu reserva y ese es espacio en donde hablábamos del balance. Tu 20% tiene que ser ese espacio en el que regresas a ti, en el que estás contigo, en el que haces una meditación o sales a correr o cantas en la regadera o cocinas o haces lo que quieras hacer, pero es un espacio de conversación contigo. Porque ya diste tu 40 con la parte exterior, en estar allá afuera, tal, la otra con la parte profesional, la familia, pero tienes que guardar un espacio y tienes que guardar energía para poder estar contigo, porque si no, te vas a perder en el camino. Jen, pudimos hablar 1000 horas contigo, pero este viaje a tus 40, esta tirada de corazón y todo lo que has vivido te ha hecho descubrir seguramente tu superpoder de los 40. ¿Cuál es? Serte fiel a ti misma. Muy bonito. ¡Qué bonito! Muy bonito. ¡Qué bonito! Pues mira, encontrarse es definitivamente el trabajo más difícil que tenemos en la vida y el que quizás a veces menos volteamos a ver. Así es que, cuarentonas, no se desesperen ni se frustren si tienen que recalcular la ruta 1000 o 2000 o 3000 veces. Crean en ustedes, crean que hay algo más, que existe esa red, aunque no la veamos. Escúchense, busquen, pidan ayuda siempre que lo necesiten. A veces, como decíamos hace rato, la mejor ayuda te la da quien menos te imaginas. Así es que no se cierre ninguna puerta. Tejan redes y se los juro que van a lograr llegar a su destino, así como lograste llegar tú. 1000 gracias por venir, por abrirte, por contarnos toda la travesía y sobre todo por inspirarnos, porque sin duda sabes muy bien cómo hacer esa parte. Jen, muchísimas gracias. Maravilloso tenerte aquí, maravilloso escucharte. Podemos
como te dije hace rato, pasarnos 1000 horas y volver a escuchar la historia y seguramente encontraremos otras referencias que no hemos tocado. Y ustedes, cuarentonas de nuestros amores, ya saben, cuídanse, quiéranse y no tengan, por favor, nunca miedo al cambio, porque siempre es ahí donde encontramos ese espacio para crecer y ser mejores. Síganos en redes, cuéntenos todas sus historias y ya saben que amamos leerlas, que las queremos infinito. Muchísimas gracias a Brinca, gracias a Fer y a Santi por hacernos sentir todos los días aquí como en casa. Estudio Alaní son lo máximo. Muchísimas gracias porque todos ustedes que nos acompañan en este viaje y a veces hasta nos cargan en las maletas y ustedes saben quiénes son. Muchísimas gracias, los amamos y nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.